Cuando uno entra en esa dinámica de estudiar en algún sitio así, cursos técnicos, no es que le esté quitando mérito a estudiar en la universidad porque es igual de valioso. Claro. Pero cuando tú estás estudiando cursos técnicos, por lo general, esos tipos de grupos que hay en esos lugares tienden a compenetrarse más. Porque como tú no estás en la dinámica de que todo el mundo después que termina la clase se va, tú empiezas a hacer como tus grupitos ahí dentro y a veces, y como los grupos no son bien amplios también, funcionan a veces hasta todos bien. Siempre hay alguien como que tiene más compatibilidad contigo, pero en general la mayoría se lleva bien. Y eso también ayuda a reforzar lo que tú conoces, porque si tú tienes mucha curiosidad en hacer algo, pues tú sigues preguntando y ese mismo conocimiento tú lo sigues compartiendo y no hay como que tú eres mejor que yo, tú sabes más que yo, aunque tú sepas un poco más, se llevan como un mismo nivel por eso mismo, porque se comprenden y están en algo que les interesa. Claro, para aclarar con nuestra gente que nos está viendo, tú tienes estudios también, Ginette. Sí, yo fui a la universidad, pero no estudié presencialmente y como quien dice, hace 5 años que fui a la universidad, porque estudié en línea y tampoco estudié aquí en Puerto Rico, estudié en el extranjero. ¿Oh, sí? Sí, entonces yo lo que estudié, que fue lo último que estudié hasta ahora, porque yo he estudiado muchísimas cosas, lo último que estudié fue economía circular y desarrollo sostenible. Claro. Y entonces, pues eso sí lo estudié en una universidad como tal, aunque fue online. Pero todo lo demás que yo he estudiado han sido cursos técnicos. Y yo tengo muchísimos estudios en diferentes cosas. O sea, pues vamos a hablar sobre entonces cuánta diferencia hay entre estudiar en la universidad y estudiar en un instituto. Esa es una de las cosas que yo te digo que tiene la diferencia, porque mucha gente sabe lo que es estudiar online, porque cuando vino lo de la pandemia, muchos tuvieron que moverse a eso. Porque no quedaba de otro remedio. O sea, moverse de estudiar a estudiar online. Ya entiendo. Pero cuando uno es adulto y trabaja y hace muchas cosas y tiene hijos, muchas veces esa modalidad es la que funciona. Claro. Porque entonces como, aunque sea una universidad, tú estudias por módulo, casi nunca esas clases son en vivo. Y no es que no tengas interacción en vivo con las personas por internet, pero es más restringida. Y entonces pues es más cómodo para que tú puedas estudiar por internet que estudiar presencial, porque estudiar presencial ya implica que tú tienes que tener una cantidad de horas y días en específico que tú te muevas hacia eso. Y si estás trabajando, tienes hijos, o sea, que ahora mismo, hoy en día como estamos viviendo, la persona que no estudia quizás es más bien porque tiene miedo, porque desconoce cómo funcionan los sistemas, pero en general estudiar por internet es mucho más viable para muchas personas adultas que ya tenemos familia, trabajo o negocio y tienes hijos. O sea, esa dinámica funciona mucho mejor a veces para nosotros que ya somos más grandes. Ok, antes de continuar con Anixa y su negocio, una pregunta que yo siempre me he hecho: ¿cómo funciona estudiar online? Cuando vamos a ponerle, digo, es que a lo mejor como yo hace tiempo que no voy a la escuela, las contestaciones, o sea, presencial no es más efectivo que online, es la pregunta. Hay mucha gente que le funciona y hay mucha gente que necesita contacto con personas. Claro. Pero en la vertiente de en línea, cuando vino lo de la pandemia se convirtió aquí en un caos. Porque el puertorriqueño por naturaleza es bastante social. Claro. Y entonces necesita estar en esos grupos. A mí no se me ha hecho difícil nunca estudiar en línea, porque no es que yo no sea social. Pero yo cuando voy a hacer algo, yo me concentro en lo que yo estoy haciendo. No necesito estar dentro de un tumulto de gente o esperando a que alguien me conteste algo. No, yo siempre estoy en constante movimiento en cuanto a cosas de aprendizaje. Pero en el caso de lo de online, como dice Ginette, como muchos son módulos, entiendo yo que para muchas personas se le hace mucho más fácil en el sentido de que al ser módulos no es en vivo la clase y te da como más oportunidades como a tú repasar el material. Sí, tú puedes leer las cosas varias veces. Te dan como si fueran unos exámenes y entonces tú entras y contestas los exámenes, pero que entonces es como un poquito más flexible. En mi caso, cuando yo estudié los exámenes, yo podía estudiar y de hecho todavía yo puedo entrar a la universidad y entrar a esos módulos. Si yo tengo alguna duda de algo o quiero refrescarme la mente, lo puedo hacer. Pero ya obviamente no puedo, como ya yo terminé el curso, yo no puedo volver a retomar ningún examen porque solamente tenía 2 oportunidades.
Okay. Si uno de esos exámenes salía mejor que el otro, yo tenía la opción de obviamente usar el mejor. Claro. Y a veces si tú no lo eliges, el mismo sistema lo elige. Pero Eso tampoco es que tienes también. demasiado como para repetirlo muchas veces, que no, tampoco es así. O sea, que el sistema tiene sus limitaciones para eso mismo, para que no hayan trucos. Ok. ¿Y qué tú me dices de una persona como yo, que yo atiendo más cuando hay una persona ahí en persona actual, explicándome algo que yo tenga que leerlo en una computadora, a lo mejor yo no preste tanta atención? ¿Qué tú recomendarías a una persona que sea así? Si tú eres así, definitivamente tienes que estar presencial. Sí. En mi caso, como siempre he tenido la habilidad de poder estar leyendo, porque es un hábito que yo tengo de leer, yo siempre he leído mucho, me gusta leer, pues eso a mí no me incomoda. Y también tampoco me incomoda estar fuera de grupos ni nada de eso, porque como es algo de mi interés, pues ese interés me mueve a hacerlo. Pero como te digo una cosa, también te digo otra. En ese caso habían unos módulos establecidos que yo los leía, pero también hay chat en vivo, hay debates en vivo, había que hacer proyectos, entonces todas esas cosas tú las discutes en línea, en vivo, con un grupo de estudiantes. Eso está bien chévere. Tú ves, exacto, tú siempre tienes la dinámica y tú tienes y también tienes la opción de prender la cámara o de no prenderla. Pero tú sabes que tú estás ahí, todos te oyen, tú oyes lo que los demás contestan, las refutaciones o lo que te esté diciendo el profesor. Claro, y puedes aprender cosas de otros estudiantes. Exacto, y entonces como estás en una universidad que es en línea, no necesariamente todos son o vecinos tuyos o viven en tu mismo país. Claro. Como en el caso mío, había muchos que eran, la universidad donde yo estudié en España, pero habían españoles estudiando ahí, pero había gente de Estados Unidos, había gente de Centroamérica, y yo era la única del Caribe. Entonces, esa dinámica se da y en cierta forma, si tú eres inteligente y bastante receptivo, es enriquecedora porque estás cumpliendo unas necesidades que tú quieres, como en mi caso, que cuando yo quise estudiar eso, era bien difícil porque aquí en Puerto Rico no lo da ninguna universidad y la otra universidad más cercana que lo daban es en Estados Unidos. Entonces yo tengo un problema que el inglés es un limitante para mí. Claro. Porque pues como la mayoría de los puertorriqueños entendemos algunas cosas, pero yo no lo hablo fluido. Entonces al estudiar algo que tiene mucha envergadura, pues yo necesito entender todo lo que voy a poder absorber para poder salir bien en las notas. Porque eso es otra cosa. Yo estudié, pero eso lo pagué yo. Ahí no fue ninguna beca ni nada de ese tipo de cosas que me ayudó. O sea, que yo tengo que asegurarme que el dinero que yo estoy invirtiendo esté bien invertido. Yo estoy seguro que no es lo mismo cuando sale del bolsillo el pago de los estudios. Que son, o sea, hay muchas cosas, pero en general a mí me funciona, pero sí también entiendo que no a todo el mundo le funciona. ¿Opinas que en el futuro será más online que presencial? Yo creo que sí, que puede funcionar. Y también un combinado de ambos, porque ahora mismo las universidades siguen dando muchas clases. Sí, pero también hay grupos que los están moviendo online, como le pasó a tu nena, que o sea, lo que ella va a estudiar, quieren como ponerlo online nada más. Y los mismos estudiantes aunque está presencial todavía, pero... De hecho, mi hija estudió, porque mi hija estudió también en la misma universidad donde yo estudié, y ella estudió algo bien diferente a lo que yo estudié, pero como ella siempre le ha interesado las artes, dentro de eso, ella también estudió y ella estudió y tuvo notas sobresalientes y le funcionó muy bien a ella. Sí, o sea, que no quiere decir que no es que no a todo el mundo le funcione, pero también tú tienes que darte cuenta, como en el caso tuyo, que tú sabes que te funcionaría mejor si tú estás presencial. Exactamente. Y que es bueno reconocer cuál es tu forma de aprender. Porque hay mucha gente que está en grupos y aprende fabulosamente y hay mucha gente que bajo presión aprende. Pero no todo. A mí me pasa igual, yo prefiero estar presencial que estar online, pero yo soy de las personas que aprendo más ejecutando que en teoría. O sea, tú a mí en la práctica yo aprendo más rápido que cuando tú me das teoría. Tú lo haces, eso es otra cosa también. Que tú me dices, mira, se hace así, no es que lo voy a hacer perfecto a la primera, pero retengo más cuando yo estoy ejecutando la situación, o sea, lo que sea, ya sea un dibujo, ya sea una estructura, en el caso de las uñas.